Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar desde Valparaíso con Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, una figura clave porque está en la Comisión del Trabajo, por lo tanto, en la interna misma de las negociaciones de una reforma de pensiones que peligra o avanza. Eso y más lo vamos a tratar de contestar hoy día, pero comencemos de inmediato con los titulares. Por más de 8 horas declaró Manuel Monsalve ante la Fiscalía Centro Norte por el caso de violación y abuso sexual. Al respecto, la defensa del ex subsecretario insistió en su inocencia y en la intención de colaborar con la investigación. Debido a la cantidad de detalles pesquisados por el Ministerio Público, se acordó continuar con la diligencia el día jueves. El canciller Alberto Van Klaveren ahondó en el término de la misión de Jaime Gazmuri como embajador en Venezuela. Aseguró que la decisión se tomó por el fraude en las últimas elecciones, la negativa del régimen de Maduro para entregar las actas y la actual situación de los derechos humanos en el país. Además, aclaró que Chile no es partidario de romper relaciones con ninguna nación. En temas internacionales, más de 100 muertos dejó un terremoto en la región del Tíbet. De acuerdo a las autoridades, el sismo dañó más de 1000 edificios y se sintió también en Nepal e India. El Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que se han registrado varias réplicas en la zona. Y en el deporte, Francisco Chaleco López hace historia en el Dakar. El chileno se quedó con la etapa de hoy en los side by side y se convirtió finalmente en el nacional con más triunfos en la competencia. El piloto avanzó al 4.º lugar de la clasificación acumulada. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Pablo Muñoz Hoffmann, habría sido dejado en libertad por parte de la justicia boliviana en solo 24 horas de su detención. Ahí está Colomba Aijos para tener más detalles. Lo primero que todos se preguntan, evidentemente, y queremos preguntarte a ti, ¿cuál es el reporteo que tienes en el gobierno? ¿Fue dejado o no en libertad y por qué? Hola Mónica, así es, hace unos solos minutos es que la ministra del Interior, Carolina Toa, pudo confirmar en el Congreso que autoridades bolivianas dejaron en libertad a Pablo Muñoz Hoffmann, quien habría sido detenido durante la jornada de ayer en el país vecino por un control de identidad. Luego se chequea su situación migratoria y posteriormente entonces se toma conocimiento de órdenes de detención vigentes que tenía este ex frentista que, recordemos, se fuga de la cárcel de alta seguridad en 1996. Y desde ese entonces es que no se conocía de su paradero. Ahora, según información, habría sido entonces detenido en Bolivia, pero hace unos momentos entonces puesto en libertad. Los motivos de esta posición que ahora tiene Pablo Muñoz Hoffmann, que está justamente en libertad, sin arraigo en Bolivia y tampoco sin medidas privativas de libertad, la verdad es que no los conocemos en detalles. La ministra del Interior, Carolina Toa, no se refirió a esos antecedentes, pero sí pudo confirmar esta información que consignó en un momento el medio La Tercera con información de las autoridades bolivianas. Vamos a pasar a revisar cuál fue la respuesta que entregó entonces la secretaria de Estado. Ahora sabemos que está en Bolivia y por eso el tribunal, esto no lo hace el gobierno, quiero insistir, son trámites que el tribunal hace, el tribunal donde se lleva la causa tiene que solicitar una detención, es lo que les mencioné a mediodía, con fines de extradición. Y ahí la autoridad boliviana tendrá que ir a buscar a esta persona para iniciar el proceso de extradición. Es lo mismo que hemos visto en otros casos cuando hemos tenido situaciones análogas. El tribunal solicita una detención para fines de extradición. Sí, el tribunal en Chile, el que lleva la causa. Entre medio, la autoridad boliviana liberó al señor Muñoz Hoffmann, pero una vez que se haga esta solicitud, lo que corresponde es que lo detenga nuevamente hasta que no se ejecute el proceso de extradición. ¿Pero él está libre o no actualmente? Es que lo que se ha informado desde Bolivia es que en este momento no estaría detenido, pero eso no son cosas de las que podemos responder nosotros, porque es otro estado. Claro, cosas entonces, decía la ministra del Interior, que no pueden responder como gobierno, que tienen que responder justamente las autoridades bolivianas, que habrían sido las que pusieron en libertad entonces a Pablo Muñoz Hoffmann. Como decía, los motivos aún no se conocen, pero sí, como decía la ministra del Interior, Carolina Toa, es que los tribunales de justicia deberían emanar ya en las próximas horas o en los próximos días una solicitud de detención para que posteriormente este exfrentista pueda ser extraditado a Chile para cumplir una condena pendiente. Ahora la ministra del Interior
Interior, Carolina Toá, también dijo durante esta jornada que estas dos solicitudes de detención vigentes respondían a, en primer lugar, esta fuga de la cárcel de alta seguridad de Santiago en 1996 y también a un hecho que se concretó en 1992 que tenía que ver con un secuestro que se dio en el marco de un asalto a un camión de una empresa de valores de la comuna de Ñuñoa. Vamos a pasar a revisar también cuáles fueron las reacciones sobre esta nueva información, la libertad de Pablo Muñoz Hoffmann por parte de la UDI. Nos parece de la máxima gravedad que la justicia boliviana haya dejado libre a una persona condenada por el asesinato de un carabinero que participó de un movimiento terrorista como el movimiento Manuel Rodríguez, y que a esta altura quede en libertad a alguien que estuvo 30 años prófugo. Nos parece de la máxima gravedad. Aquí hacemos un llamado a la Cancillería a agotar todos los mecanismos para lograr la captura, la extradición y que este asesino de un carabinero venga a cumplir su condena a nuestro país. Hoy día en la Comisión de Relaciones Exteriores, una vez que terminó, le hice la consulta con respecto a lo que estaba pasando con este caso. Él me manifestó que ellos habían pedido la extradición, pero esta persona estaba libre en Bolivia y no se sabe qué va a pasar porque esta persona se puede escapar y hasta ahí nomás vamos a llegar con la extradición. Es muy curioso porque fueron los mismos organismos de seguridad bolivianos, alertados por Chile, fueron los que aprendieron a esta persona, pero después quedó libre después una vez que se iba a expulsar. Pero ¿Cómo sabe que quedó libre? Está libre en este momento. ¿Pero quién se lo confirmó a usted? Los antecedentes que me dieron me los dio el mismo canciller. Colomba, ¿podríamos profundizar en una de las declaraciones del abogado del exfrentista que sostiene que, bueno, que no se han visto obviamente muchísimo tiempo, que no sabía de él, pero que le parece que de regresar a Chile podría quedar en libertad porque desde su perspectiva, que es algo que se niega desde la vereda de los querellantes y de la UDI, también del gobierno, entiendo, estarían prescritos los delitos por los cuales podría entonces eventualmente ser apresado al llegar a nuestro país? Así es, esa es información que nos pudo entregar, de hecho, su abogado defensor Alberto Espinosa durante la jornada, bueno, en esta mañana. Luego le pudimos consultar sobre esto a la ministra del Interior, Carolina Toá, pero también al canciller Alberto Van Claveren, quien reiteró que estas órdenes están vigentes, que hay una alerta roja, y de hecho había sido el canciller Alberto Van Claveren quien llamó a recabar antecedentes correctos, en este caso al abogado defensor justamente de Pablo Muñoz Hoffmann. Esa es la información que pudo confirmar entonces el gobierno. Ahora, hace pocos momentos pudimos también tener contacto con este abogado defensor, quien reiteraba y sostiene todavía que no es una orden de detención vigente, que finalmente los delitos habrían prescrito ya en el tiempo, porque justamente han pasado 28 años desde que Pablo Muñoz Hoffmann se fugó de la cárcel de alta seguridad de Santiago. Seguimos atentos entonces a ver cómo evoluciona desde Bolivia y las gestiones que hace Chile para que retorne a cumplir sus condenas entonces esta exfrentista. Muchísimas gracias. Nos vemos, Mónica. Y hoy martes, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró por primera vez ante la Fiscalía Centro Norte tras la imputación de los delitos de violación y abuso sexual. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Estefanía Bustamante. Estefanía. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Una declaración que duró cerca de 8 horas porque a las 9:52 de la mañana llegó Manuel Monsalve desde el anexo penitenciario Capitán Llaver, desde donde está cumpliendo la prisión preventiva en el marco de esta investigación por abuso sexual y violación, y llegó a esa hora hasta la Fiscalía Centro Norte. No lo vimos en toda la jornada porque él fue trasladado por personal de Gendarmería por un pasillo interno que está en el Centro de Justicia y que conecta este recinto penitenciario con la Fiscalía Centro Norte. En el último piso estaba reunido con su abogado, el defensor público Víctor Providel. Hay un punto importante considerando que su defensoría privada prácticamente quedó desintegrada tras la renuncia reciente de Lino Dizzi y Cristian Arias a su defensa, y es así como asume Víctor Providel como su abogado que lo acompañó a esta importante diligencia. Tú ya lo mencionabas, por primera vez declaró Manuel Monsalve en el marco de esta investigación, donde también se apuntan a otras aristas como la posible
mal utilización de gastos reservados. Vamos a estar comentando aquello, pero primero hay que repasar uno de los puntos hablados por el abogado de Manuel Monsalve. Él por primera vez entregó una vocería a los medios de comunicación en la explanada del Centro de Justicia, justo frente a la Defensoría Penal Pública, y donde es la primera vez, de hecho, que se refiere respecto de este tema. Hasta este momento habían dicho que no iban a entregar declaraciones hasta esta importante diligencia. Se abordaron distintos puntos. Uno de ellos tiene que ver con que se insiste en la teoría de la defensa en torno del caso, y esto es la inocencia de Manuel Monsalve. Escuchemos las declaraciones del abogado Víctor Providel. Indudablemente que la entrega de información aporta un relato que puede ser contrastado con los demás medios de prueba que están en la carpeta de investigación, puede ser contrastado con la declaración de la denunciante, y lo que nosotros esperamos también es que esta declaración pueda ser también utilizada como nuevas líneas de investigación, nuevas diligencias de investigación, tanto el Ministerio Público como la defensa. Recordemos que toda persona, al igual que don Manuel Monsalve, cuando está enfrentado a un proceso penal tiene derecho a guardar silencio. Y en el día de hoy don Manuel Monsalve ha hecho uso de su derecho a declarar como medio de defensa. ¿Pero mantiene que Manuel Monsalve es inocente al menos de los delitos de abuso sexual y violación? En relación a ese punto, sí, o sea, nosotros sostenemos de que no hay elementos para efectos de acreditar los delitos por los cuales ha sido formalizado, ni tampoco elementos que puedan fundar participación. Y esta declaración intenta, en estos 2 días que seguramente nos va a tener, demostrar aquello. Ahí lo mencionaba el abogado, se insiste en la inocencia, algo que también había manifestado la defensa anterior de Manuel Monsalve en reiteradas audiencias. Recordemos que estuvo esta audiencia de formalización, también hubo una en la Corte de Apelaciones, y donde en reiteradas ocasiones, también incluso cuando conversábamos con ellos en el anexo penitenciario Capitán Llaver, ellos decían, los abogados de Manuel Monsalve, que él era inocente, y en eso también se ha tratado de basar la declaración de Manuel Monsalve. Hasta donde sabemos son 44 páginas escritas, y una declaración pública consiste en el siguiente paso, ¿no?, que es esta declaración escrita que Manuel Monsalve le lee a los fiscales, y luego viene el paso a las preguntas que hacen los persecutores. En este caso, recordemos, es el fiscal Javier Armendáriz y el fiscal Francisco Jacir a cargo de la ronda de preguntas, los mismos que lo fueron a ver ese 17 de octubre cuando Manuel Monsalve presenta su renuncia en el Palacio de la Moneda, y es la ministra del Interior la que lo llama para decirle que vaya hasta el Hotel Panamericano, el lugar donde él pernoctaba. Lo estaban esperando ahí estos fiscales, y según las palabras del propio fiscal Armendáriz, la intención que tenían como fiscalía era ir a presentarse con Manuel Monsalve, contarle que estaba esta investigación en su contra, una investigación que fue abierta el 14 de octubre, y ellos querían formalizar esta presentación. Y es ahí, que es importante también que lo mencionemos, donde Manuel Monsalve, según las palabras del fiscal, le dice: quiero declarar que no me acuerdo de nada. En ese momento Manuel Monsalve estaba sin sus abogados, es por eso que el fiscal no lo toma como una declaración formal. Finalmente es la Fiscalía la que maneja los tiempos, y es por eso que en esta jornada se concreta esta diligencia, que era una de las piezas faltantes en la investigación. Escuchemos también otro punto abordado por el abogado de Manuel Monsalve, que tiene que ver con cómo podría servir esta declaración para una eventual petición de cambio de medida cautelar. Escuchemos. En relación a los próximos pasos a seguir, nosotros esperamos que termine esta declaración el día jueves, esperamos, y luego de eso conversar con nuestros representados los pasos a seguir en cuanto a diligencias, y también la decisión de solicitar o no una audiencia de revisión de medidas cautelares. Importante ahí el antecedente que entrega la defensa de Manuel Monsalve en torno a que eventualmente, Mónica, se podría pedir un cambio de medida cautelar si así lo quisieran. Esto porque también estuvimos conversando con algunos expertos durante esta jornada, quienes nos comentaban que la mayoría de los imputados por delitos sexuales no entrega
un testimonio, hace su uso de su derecho a guardar silencio. Por lo tanto, eso podría ser alegado por la defensa de Manuel Monsalve ante un tribunal y pedirles un cambio de medida cautelar. Ahora, claro, eso va a depender finalmente de lo que pueda argumentar en este escenario ficticio la Fiscalía, pero ahí el abogado nos respondía a esa consulta, que podría ser un elemento fundamental, y es por eso que se han concentrado en esa declaración. Lo decíamos, son 44 páginas que venían preparando ya hace 2 meses, hasta donde sabemos. Él estaba escribiendo, de hecho, esta declaración para poder prepararse para este día, y hoy el abogado decía, se concentraron en los delitos sexuales, no en esta arista de posible mal uso de gastos reservados, pero sin duda que podría ser una de las preguntas que los fiscales hagan ya esta próxima jornada, que es el jueves a las 9 de la mañana. Otra de las personas con las que conversamos el día de hoy fue justamente la contraparte, la abogada María Elena Santibáñez, que representa a la denunciante en este caso, así que revisemos también esa declaración. Se trata de una diligencia de la investigación más, que en este caso cristaliza el derecho del imputado a prestar declaración, renunciando a su derecho a guardar silencio, que entendemos además que es una declaración que él ha estado preparando durante más de un mes, que ha estado privado de libertad en conjunto con su defensa, así que está muy bien preparada en ese sentido. Y entendemos que debiese ir en la misma línea que lo que ya se ha anunciado en las distintas audiencias respecto a su teoría del caso. Sería muy raro que pasara una cosa distinta, que señalar una teoría del caso completamente diferente a la que ya se ha anunciado. Así que en ese entendido estamos esperando el resultado de la misma. Es parte de la investigación, decía la abogada María Elena Santibáñez, que conversó con nosotros justamente en el marco de esta diligencia que realiza la Fiscalía Centro Norte, bien relevante, lo reiteramos, ¿no? Porque se trata de la primera vez que Manuel Monsalve entrega la versión de los hechos. Ahí finalmente la Fiscalía puede tomar distintos pasos, y asimismo la defensa, tras esta declaración que se espera culmine el jueves, y hasta donde sabemos va a comenzar a las 9 de la mañana. Nuevamente va a ocurrir este traslado de Manuel Monsalve desde Capitán Llaver hasta la Fiscalía Centro Norte. Mónica. Le agradecemos, por supuesto, a Estefanía Bustamante por toda la información judicial, y seguimos con lo siguiente. Bueno, y permanece la tensión en medio del debate por la reforma previsional. Hoy las bancadas de diputados de Chile Vamos emitieron una declaración en la que aseguraron que hay un boicot presidencial tras la intervención de ayer del presidente Gabriel Boric. María Luisa Carrión nos muestra cómo el mandatario bajó el tono hoy día de sus críticas a la oposición. A continuación, invitamos a Su Excelencia el Presidente de la República. No fue una ni dos. El gobierno ha tenido flexibilidad. La derecha tiene que entender también que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren, que debiera haber un componente importante de solidaridad. ¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy? Fueron varias veces en las que el presidente este lunes interpeló a la oposición por un ítem que no ha sido fácil de tratar para su administración, como zanjar un acuerdo por pensiones, uno por el que hace una semana se dijo que se estaba más cerca que nunca. Hoy se es mucho más cauto. Durante toda esta semana vamos a tener conversaciones y esperamos que ya finalmente se pueda cerrar un acuerdo. ¿Estaría dispuesta a llegar en este acuerdo? No es algo que corresponda a que se resuelva en un punto de prensa. Sin decir mucho o quizás todo, si algo está claro a esta altura es que las conversaciones son tensas. La pregunta que dejó la intervención del mandatario y sobre todo su tono es si es viable un acuerdo. Desde la oposición no son pocos los que creen que darse la mano en pensiones no sería una realidad. Cuando estábamos tan cerca de un acuerdo, hoy día lo están desahuciando literalmente. Nosotros estamos y hemos estado siempre dispuestos a igualar la cancha entre hombres y mujeres. Hemos visto que la derecha está actuando como un verdadero verdugo de la reforma de pensiones, y lo que Chile está viendo no es más que un baile de máscaras. Tensión en un debate que llevó a las bancadas de diputados de Chile Vamos a emitir esta declaración. En ella cuestionan en duros términos al presidente Boric tras su intervención de este lunes. Con sus intempestivas declaraciones, el actual mandatario erosiona cualquier posibilidad de acercar posiciones. El boicot presidencial al debate de pensiones solo atenta contra la posibilidad de corregir la histórica y arbitraria discriminación. El Ejecutivo, a través del presidente de la República, ha optado por enturbiar el debate y desestimar las posiciones ajenas. En la declaración
resolución terminan haciendo un llamado al mandatario a priorizar los intereses del país por sobre lo que dicen serían conflictos internos de su coalición. Este documento se dio a conocer casi al mismo tiempo en que el presidente estaba reunido con alcaldes en La Moneda. Fue allí que medio broma, medio en serio, indicó que se lleva mejor con los jefes comunales que con los parlamentarios y les hizo una singular petición. Los invito a que hablen con sus parlamentarios, que interpelen constructivamente a sus parlamentarios y que se les exija llegar a un acuerdo. Yo le pediría al presidente que se relacione con cada uno de los estamentos. Acá el ministro Marcel, la ministra Jara, lo había dicho el senador Coloma, Cruzcoque, Saavedra, todos aquellos que están e integran en la Comisión de Trabajo, que estábamos muy cerca de un acuerdo y ahora no hay posibilidad, al parecer, de acuerdo. No sé quién está tirando el mantel. Le pedimos al presidente Boric que baje el tono con quienes de buena fe hemos estado sentados a la mesa tratando de llegar a un acuerdo. Más que quedarse en un adjetivo por acá y un adjetivo por allá, es que nos concentremos en lo único que nos están pidiendo, que sacar adelante el acuerdo. Entonces aquí la responsabilidad es nuestra, no busquemos responsables afuera. Acuerdo que todo parece indicar está en sus horas finales. Esto, según el Ejecutivo, donde esperan poder despachar del Senado la reforma durante enero antes del receso legislativo. ¿Será eso posible? En esta historia aún hay varios capítulos más por escribir. Mucho que conversar y nos acompaña quien habíamos anunciado, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, un gusto conversar con usted. Evidentemente, como miembro de la Comisión de Trabajo, le vamos a preguntar por pensiones, pero antes quisiera su opinión respecto de lo ocurrido con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Lo primero que quisiera preguntarles, ¿qué le parece esta decisión del Partido Republicano, a la cual podrían sumarse también eventualmente desde Chile Vamos, de acudir al Tribunal Constitucional para que pierda su escaño la senadora Allende y también la posibilidad de una eventual acusación constitucional u otro mecanismo también en contra de la ministra de Defensa? Y se lo pregunto todo esto en el contexto, para quienes no lo sepan, porque hay una prohibición de que parlamentarios y ministros realicen actos comerciales con contratos con el Estado, y ellas son parte de los propietarios de la casa del expresidente. Mire, en este caso existe la legitimidad que está dada por la Constitución, por los republicanos u otras fuerzas políticas que quieran ir al Tribunal Constitucional. Así como también existe la legitimidad de quienes son la contraparte, en este caso la familia Allende, para que se defiendan ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que no hubo un acto doloso ni un acto por parte de la familia Allende que pudiera catalogarse como abusivo o lesivo para los intereses de la nación. Y eso es la discusión que se tendrá que dar en el plano jurídico, y esperemos que allí funcione la institucionalidad para zanjar esta situación, si así llega a darse por parte de la presentación que ha expuesto Republicano en este caso. Bueno, solo aclarar que Republicanos no se fundamenta en su petición respecto de un acto abusivo o doloso para los intereses del Estado. Pudiera incluso ser beneficioso a veces un acto, lo cual no quita que hayan incompatibilidades entre la figura de parlamentario, ministro o ministra, y la posibilidad de celebrar un contrato, incluso si este es beneficioso para el Estado. Bueno, es que eso es lo que tendrá que discutirse en el Tribunal Constitucional, que tendrá que verse si efectivamente, como el acto no se consumó, en su totalidad no estuvo depositado en el conservador, entonces hay un acto inconcluso. Entonces tendrá que verse, y esa es materia de la discusión del tribunal. Ya, su tesis entonces que un acto inconcluso, pero yendo a las responsabilidades políticas, ¿usted cree que hay responsabilidad política solamente, o responsabilidad sin apellido, solo de parte de la ministra de Bienes Nacionales, o también de parte de quienes iban aún representados por un abogado? Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron darle representación a un abogado para un acto del cual estaban impedidos? ¿Hay responsabilidad también de la familia Allende? Eso habrá que investigarlo, en materia de la investigación del caso. Y también hay que entender que este es un proceso que lleva bastante tiempo y que hay una serie de funcionarios públicos que son abogados y que están su firma. Entonces, si estas cosas funcionan así, con tal nivel de desprolijidad, es para entrar a preocuparse, porque esto pudo haber resuelto con mucha antelación. Claro. Y yo me imagino que estar en ese trabajo, en esa función, es para decir, mire, esto se puede y esto no se puede. Entonces,
lamentablemente eso no ocurrió. Y agregue otra cosa más, esto fue visado por la Contraloría. Entonces, los organismos llamados a controlarlo, los funcionarios llamados a decir las cosas se tienen que hacer correctamente o no se pueden hacer por esto, otro, tampoco funcionó. Entonces, hay una serie de atenuantes en este caso en favor de la familia Allende que podrían estimarse y presentarse en el debate que se va a dar en el Tribunal Constitucional si esto allí llega a ocurrir. Claro, pero más allá del Tribunal Constitucional, ¿qué le dice del gobierno el que todos estos funcionarios no advirtieran que no se podía realizar este acto, este contrato entre ministros parlamentarios y el Estado? Le reitero, creo que, a ver, primero la decisión del presidente de sacar a la ministra estuvo en lo correcto, pero también creo que hay que ir un poquito más abajo, porque creo que el daño es muy grande. Es grande para la institucionalidad, es grande para el gobierno, es grande para la familia Allende, es grande para la política y también para el Congreso Nacional, por una situación en que no debió haber ocurrido jamás, porque para eso están, reitero, los funcionarios que son nominados para trabajar en cualquier gobierno. Su función es justamente hacer las cosas bien y que todos los demás también las hagamos, y por lo tanto tiene que actuarse en consecuencia en la función que se determina y por la que además te pagan. ¿Es una chambonada, como dijo el senador Insulza? Un condoro, dijo Juan Andrés Lagos ayer en CNN Prime del Partido Comunista. Bueno, están las dos, todas las anteriores juntas además. Condoro y además chambonada, dice usted. ¿Y no habla de la inexperiencia de los funcionarios? Sí, chambones. Mire, es que cuando uno se pone a jugar en las ligas mayores tiene que asumirlo. ¿Sino para qué? Y ahí no hay distinción de, no porque sea más joven o más viejo, lo vamos a perdonar. Hay responsabilidades que se asumen cuando usted entra a un cargo. Claro, ¿y usted como senador no tiene la obligación de conocer la Constitución? Bueno, también. ¿Y la senadora entonces y la ministra tenían la obligación de conocer la Constitución? También. Se asume que la ley es conocida y sabida. Por lo tanto, hay una responsabilidad ahí. Debiera existir. Cuán grande o cuán menor, eso es lo que está por verse en la discusión que se llegue a dar. Ojo, que yo no estoy hablando de dolo, ¿ah? Estoy hablando de la responsabilidad de conocer la Constitución. No, sí, estamos hablando de responsabilidad política. Sí, de la responsabilidad de, como usted decía, la ley. Si la ley se presume conocida, chuta, la Constitución se supone que más. Es conocida y sabida, si eso está escrito. Okay, y para todos los chilenos reza igual. Tal cual. Tal cual. Y uno dice que a mayor cargo o mayor conocimiento, mayor responsabilidad, dicen algunos. Quisiera llevarlo ahora sí al tema de las, pero de las AFP. Usted está en la Comisión del Trabajo, está en el corazón de las negociaciones. ¿Estamos hoy día, 7 de enero, cerca de un acuerdo o no? Muy cerca. ¿Qué tan cerca? Muy cerca porque, a ver, lo que pasa es que nosotros creo que no hemos dimensionado lo que ha venido ocurriendo en todo este tiempo que nos pusimos de acuerdo a trabajar y a adoptar el método de ir votando al referéndum. Y en eso, evidentemente, Juan Antonio Coloma ha tenido un acierto en la proposición que hizo. Y lo segundo, el acuerdo que hicimos los 5 senadores con el gobierno de establecer un mecanismo de trabajo con expertos, con gente que tiene conocimiento, que han estado en las reformas previsionales anteriores, las de Bachelet y las de Piñera, que fueron parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, gente que conoce y hizo una buena proposición técnica, que fundamentó cada una de las cosas que debíamos considerar para transformarlas en indicaciones. Preguntándole por eso, pero antes un panorama un poquito más general, retroceder un poquito para preguntarle. ¿Usted no comparte entonces que haya habido ayer un boicot presidencial, como denunciaron hoy parlamentarios de oposición? No. ¿O que se haya querido tirar mantel o de alguna manera de parte del presidente, del oficialismo, que se haya desahuciado, creo que fueron las palabras también ocupadas, el acuerdo? Sí, mire, yo no concuerdo con esas opiniones. He leído a algunos expertos teóricos, eruditos, influencers del país. Lo que pasa es que si un presidente, un buen líder, está interesado en que en su país pasen cosas distintas y se haga justicia con 2,5 millones de chilenos y chilenas, tiene que alzar la voz.
Si eso no lo hace, no es un buen presidente. Y creo que el presidente Boric hizo bien en levantar la voz para decir que continuáramos por la senda del camino de los acuerdos. Ahora, es no lo que fue lo tenemos único que que lograr dijo, para disculpe sacar que lo adelante esta interrumpa, reforma. senador. Si el punto es que eso no fue lo único que dijo, porque si hubiera dicho solamente sigamos por la senda de los acuerdos, no hubiera habido ninguna polémica. La polémica surge por el tono y porque le dice a la derecha, le interpela y le dice a Chile Vamos, tienen que entender que no tienen los votos para aprobar la reforma que ellos quisieran, ellos tampoco, tienen que ceder. Y del otro lado le dijeron, pero ¿cómo? Si como que no hubiéramos cedido. Entonces, por eso le digo yo, si fue un acierto o no ese tipo de intervenciones del presidente. Ya, ahora la voy a interrumpir yo, Dele. pero también dijo, nosotros no tenemos la votación. Sí, Ni pues, unos dijo ni eso. otros tenemos la votación. Ya, eso dijo. Entonces, puesto eso en su lugar, el llamado es a unos, porque acuérdense que también hubo actos de rebelión el fin de semana. Sí, ¿ya? pues. De su partido también. En las huestes oficialistas. Entonces, sí, no desconozco lo que ocurrió, pero por eso es el llamado de atención a aquellos que quieren ir al extremo, al máximo. Y Ya. no se puede, por un lado porque somos minoría, y por el otro lado porque tampoco se puede abusar de la mayoría, porque esto tiene un costo político y vienen las elecciones. Entonces el llamado de atención que hace el presidente es a ambas partes, que nos pongamos de acuerdo. Una Y pregunta, a veces ¿usted hay cree que otitis, hay existe- problemas de dermatitis y esas cosas que afectan el diálogo. Que usted dice que Chile Vamos tiene problemas de dermatitis, que tiene la piel muy sensible? Sí, muy sensibles los niños, entonces tienen que tranquilizarse y entender que estamos en un camino de acuerdo, que no hay que tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho todos. Estimados, tranquilos, porque creo que mañana será el día en donde nos tendremos que poner de acuerdo, digo mañana miércoles porque tenemos comisión de trabajo, y allí nos tendremos que poner de acuerdo en el plazo en la entrega de las indicaciones por parte del Ejecutivo y cuando comenzamos a votar. Yo le vaticino que esta acusación de dermatitis que le acaba de hacer a Chile Vamos, yo creo que no les va a gustar mucho, pero quiero seguir avanzando y preguntarle si usted cree que existe el riesgo... pero... ¿Ah? ¿Qué? Ya. Pero bueno, hay tratamientos para eso también. Bueno, quiero preguntarle, porque, a ver, en el mejor de los casos, si llega a un acuerdo en el Senado, en la Comisión de Trabajo y en el Senado, luego viene la Cámara de Diputadas y Diputados. La pregunta es, dado que usted mismo ha visto cómo el diputado Vilavaca, entre otros varios, Manucheri y otros, han criticado súper fuerte este acuerdo al cual ustedes están llegando. Entonces yo quisiera preguntarle, primero, para ir pasando a algunos temas más concretos, ¿se corre el riesgo de que en la Cámara de Diputados básicamente se deseche el acuerdo o se cambie y se entrampe todo? No, porque quedaría una tercera oportunidad que es la comisión mixta. Pero yo les quiero advertir a todos aquellos que tienen diferencias de opiniones. Ya. Tendríamos que aplicar a mucha gente, a personas que tienen hoy día pensiones autofinanciadas, es decir, de lo que se pagan de las AFP de 72.000 pesos, más los 214 de la PGU, que suma 287.000 pesos. La pregunta es, ¿cuánto aumentan las pensiones de esa persona entonces con reforma? 80.000 pesos, es decir, llegamos a 367.000 pesos aproximadamente. Bueno, alguien que le explique a esa persona que porque a mí no me gustó o porque no estuve de acuerdo, porque tengo una opinión distinta, porque yo hubiera querido que se terminara la AFP, en fin, todas esas cosas, no, usted no va a tener ese aumento. Que se lo vayan a explicar. En un momento en donde va a tener que seguir seguramente ir a golpear la puerta a esa persona para que voten por él. Ayer en Tolerancia Cero, lo llevaría senador, a reflexionar eso. Sí, ayer en Tolerancia Cero, Sí, la vi. Paulina Bodanovich, Sí, la sí. presidenta... Qué bueno que vea nuestro programa, muy bien me parece. Bueno, pero la presidenta de su Sí, partido... pero yo soy seguidor de ustedes. Pues. Muy bien, nos alegramos mucho acá siempre que todos los parlamentarios de distintas corrientes nos vean. Quiero preguntarle lo siguiente, porque resulta que ayer Paulina Bodanovich en Tolerancia Cero dijo que era obligatorio para los diputados y para todos los parlamentarios del Partido Socialista respaldar el acuerdo al que se llegara por parte del gobierno en el Senado, porque así lo había determinado el Consejo General del Partido Socialista. ¿Es obligatorio, dice usted, Comité que Central. sus diputados respalden el acuerdo y de no hacerlo, usted respalda también a su vez que se los pudiera sancionar? A ver, yo soy militante del Partido Socialista y por lo tanto, como soy militante y yo voluntaria y libremente me adscribí a los principios socialistas y de igualdad, libertad y fraternidad que están expresados a propósito en esta reforma, es que tengo que actuar en consecuencia. Segundo, esto requiere cierta disciplina cuando uno milita en un partido.
porque si no, mejor seamos todos independientes y hagamos lo que quiera por la vida. No funciona así esto. Entonces hubo un comité central, ese comité central democráticamente acordó respaldar todo lo que era la reforma del presidente Gabriel Boric y que los parlamentarios, senadores y diputados del Partido Socialista presentes y vigentes en el Congreso teníamos que estar en favor de esa reforma. Ese es el acuerdo, tan simple como eso. Por lo tanto, ¿es obligatorio para los parlamentarios del Partido Socialista disciplinadamente esto? Para eso están los organismos regulares que tiene el Partido Socialista, que tiene un Tribunal Supremo, que tiene reglamento y normativa, que todos los militantes del Partido Socialista, parlamentarios, senadores, diputados, alcaldes, concejales, en fin, todos lo hemos asumido, lo validamos y lo hemos votado. Por eso, pero dígamelo súper en simple, muy en simple, senador. Dado que estamos a distancia, de repente se nos desfasa un poquito el audio, entonces yo le pregunto muy concretamente, dado que el Comité Central del Partido Socialista, como usted explicó, validó este acuerdo al cual se vaya a llegar, ¿es obligatorio para los parlamentarios de su colectividad aprobarlos y si no se pueden exponer a sanciones? El Partido Socialista tiene, le reitero, su normativa, es un partido democrático y por lo tanto, si hemos acordado algo, tenemos que cumplirlo. ¿Ya? Eso es todo. Y si considera así el organismo que está llamado a corregir las faltas o las indisciplinas de los militantes, tendremos que estar sometidos a aquella determinación, pues. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de no llevar en la próxima elección en sus cupos actuales a quienes no apoyen esta reforma? Bueno, eso es yo no quiero pautear al Tribunal Supremo porque si no después me van a decir que usted es que está ordenando que haga el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hay personas sensatas y racionales y conocedoras de la normativa que ponderen las faltas. No, yo se lo dejo al Tribunal Supremo. Ya. Quisiera preguntarle también, senador, respecto de las indicaciones, usted ya sabe bastante, de aquí no sale, usted me lo cuenta y yo no le cuento a nadie, pero respecto de las indicaciones... No, yo sé, claro, entre usted y yo nomás. Exacto, nadie más. Pero respecto a las indicaciones que se van a introducir mañana, usted ya sabe harto, yo lo sé. Entonces quiero preguntarle primero, ¿hay separación o no real de la industria? ¿Eso va a estar o no va a estar? Porque Chile Vamos no está con esa separación. Entonces quiero entender si realmente va a haber una separación de la industria o no en el acuerdo, o se le va a llamar como que separación de la industria, pero no lo va a haber realmente. ¿Y qué va a pasar con el componente de ese 6%? ¿Cuánto va a ir? Pero primero hablemos de la separación de la industria, después le pregunto por el tema de la solidaridad. A ver, primero, esta es una reforma que está fundada en la búsqueda de acuerdos. Ya. Y por tanto, ¿podemos avanzar en aquello? Nosotros creemos que sí. Eso no está zanjado aún, aunque ustedes no me crean, no está zanjado. Todavía tenemos tiempo para zanjar esa situación de la separación de la industria. Pero sí quiero advertir que lo más probable es que tengamos licitación del stock, que esa también es una intervención en la industria, claramente, ya, y con tiempo y un porcentaje que permitiría que todos pasemos por esa licitación, porque eso va a reportar mayores ingresos para la acumulación en las cuentas. Podría haber licitación y eventualmente no separación, pero con la licitación de alguna manera se podría... O las dos también, puede ser. Podría ser, ya. Puede haber entonces licitación y no separación. Y respecto, ¿es efectivo que... Y puede haber las dos cosas también. Ya, puede haber, claro, digo, en el mejor de los mundos para ustedes sí podría haber ambas cosas. Todo es posible, digamos, pero estaríamos cerca del otro, por lo que le entiendo. ¿Es efectivo que para la compensación hombre o mujeres se está barajando entre un 0,3, no necesariamente un 0,5, entre un 0,3 y un 0,5 de un seguro para la compensación de entre hombres y mujeres? Nosotros hemos dicho en todos los términos que lo que propuso Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, es 0,5, ¿se recuerda? Sí. Es insuficiente. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto que permita que efectivamente haya equidad de género. Si ya, tampoco está zanjado eso entonces, que a mí me habían soplado que era entre 0,3 y 0,5. No, pero yo creo que estamos más cerca de llegar a un acuerdo ahí, en ese punto. Si estamos muy cerca de esto. Muy cerca. Porque se han ido convenciendo, cada uno, de que efectivamente lo que tenemos que ya más bien es un cálculo matemático. No estamos distanciados respecto del fondo. O sea, estamos todos de acuerdo que no se pueden sostener la desigualdad entre pensiones hombres y mujeres a igual tiempo de vida, a igual tiempo de cotización, ¿de cuánto? Del 43%. Eso es insostenible en el país. Y por tanto,
la derecha ha entendido y por lo tanto tendremos que llegar a un punto de encuentro del % que se requiere para resolver este problema. Y respecto del préstamo, esto sería más o menos, parece que sería un poquito menos de 2%, dentro de ese 6% adicional sería menos de un 2% lo que se dedicaría a ese préstamo, ¿no? El préstamo va a ser el monto que en definitiva se requiere, y te vuelvo a decir, el cálculo matemático es el que va a poner los números que se requieran, porque no podemos hacer una reforma que quede corta, ni que tampoco tenga excesos. Entonces, el punto medio es el que tenemos que encontrar, y creo que estamos ya muy cerca de aquello. No le puedo decir el cuánto, pero es por ahí donde usted dice. Ok, pero no me puede decir el... no me puede decir el monto, No, un porque hay que poquitito, un cerrar aproximado. primero. No. Pero ya le dije por donde usted está diciendo. Ah, La o sea, parte estoy superior bien, de lo es que un usted poquito, dice. estoy bien, es como un poquito menos del 2%. ¿Eso es? Bueno, usted lo está diciendo. Ya, ahí tenemos noticia entonces, un poquito más del 2% sería lo que se dedicaría a ese préstamo hasta donde va ahora el acuerdo. No tanto un poquito. No ponga un poquito más. Yo creo que es un punto de equilibrio el que tenemos que encontrar. Alrededor de un 2%. Ahí estaría... Podría ser. Ya, ahí podría estar mejor. Ya, entonces, usted dice estamos cerca de un acuerdo. Si no se llega a ese acuerdo, ¿quién va a tener que asumir el costo político? Bueno, lo que pasa es nosotros decimos, mire, si es que se rompe todo esto porque no tenemos capacidad finalmente de acuerdo, primero es que este sería un tercer gobierno derrotado, no por el Congreso, derrotado por los dueños de la AFP, o sea, los poderosos de siempre que volverían a ganar en este país y condenarían a 2,5 millones de chilenos a vivir en la pobreza. Si eso es lo que está ocurriendo. Ya le di los números delante. Hay chilenos que están ganando 287.000 pesos. Está muy lejos del ingreso mínimo, debajo de la línea de superación de la pobreza. Y el costo político, porque vamos a votar, aunque nosotros perdamos en la sala, los que voten a favor de mantener a los chilenos en esa condición son los que van a tener que pagar el costo político. Quiero hacerle una última pregunta, pero no quiero olvidar de la frase que acaba de decir. Usted acaba de decir, si no hay reforma, los poderosos de siempre, los dueños de las AFP, habrán derrotado al Congreso Nacional. No me quiero olvidar de dos cosas. Sí, muy breve. Lo primero, Paulina Bodanovich, presidenciable, aceptó ayer que estaba dispuesta a competir en unas primarias para representar al Partido Socialista, lo dijo en Tolerancia Cero. Bueno, mi partido tiene que tener una candidata o un candidato a presidente de la República. Es parte de la legitimidad política que tienen los partidos. Y se está trabajando con toda nuestra institucionalidad para tener un programa de gobierno que sea ofertado al país y que sea contribuyente, si no fuera nuestro candidato, a el programa de gobierno de lo que nosotros representamos, de una amplia alianza de centro-izquierda, porque aquí no está nada resuelto. Cierro preguntándole, senador. Nadie ha ganado una elección. Cierro preguntándole, senador, por ¿sí? un 2 en 1 de tema internacional. Lo primero, si cree que el gobierno de Chile debiera reconocer como presidente electo a Edmundo González. Y segundo, ¿qué gravedad le atribuye el hecho de que Bolivia haya dejado en libertad al exfrentista? Ya, ok. A ver, primero, respecto de Venezuela. Tenemos claro que allí hubo un acto eleccionario que está invalidado por cómo se trataron y porque no hubo ninguna certeza respecto de los resultados. Y el presidente Boric ha sido muy claro y categórico. No aceptamos lo que allí ocurrió porque no representa en nada una forma democrática y de respeto además a la voluntad popular. No sabemos lo que allí ocurrió y por lo tanto no podemos validar ni los resultados de Maduro ni los de González, porque también él no ha tenido claridad en explicar dónde están sus votos, cuál es el porcentaje, nunca ha sido claro eso. Entonces lo que tenemos que abogar todos los países que tenemos vocación democrática es que internacionalmente se presione para que haya un acto eleccionario democrático con controles internacionales que nos permita en Venezuela de una vez por todas zanjar la situación antidemocrática que allí se vive. El segundo tema que usted me pregunta respecto de lo que ocurrió en Bolivia, nosotros tenemos que pedir la extradición rápidamente del señor que está involucrado en el asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Nosotros no podemos pasar por alto ni ser indisplicentes ante esta situación. Y eso tenemos que hacerlo prontamente. Ahora, más allá de que Bolivia lo haya dejado en libertad, está en Bolivia.
y por tanto las policías perfectamente lo pueden buscar y encontrar y deportarlo a Chile para que aquí sea juzgado por los tribunales chilenos por la falta que cometió. En todo caso, hago el punto de que el Centro Carter y la oposición venezolana sí mostraron las actas. Sí mostraron las actas que ellos tenían. No lo sé. No, sí, lo sabemos, pero, digamos, la mostraron. Pero nunca ha sido claro ni taxativo. Sí, pero no ha sido taxativo. Entonces, tengamos certezas. Ok. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias. Igual a usted. Bueno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, tal como conversábamos recién con el senador Saavedra, decidió cesar las funciones del embajador de Chile en Venezuela. El ex senador Jaime Gazmuri se encontraba en territorio nacional desde agosto del año pasado, cuando fue expulsado por Maduro junto a otras comitivas diplomáticas. La determinación llega a puertas de la asunción presidencial en ese país. Los detalles con Macarena Román. Llegó en agosto desde Venezuela sin saber sobre su futuro. Bueno, la primera pregunta obviamente la tiene que responder el ministro. ¿Qué voy a hacer yo en el futuro? Y así pasó. Fue la propia Cancillería quien confirmó que ni Gazmuri ni nadie continuará como embajador de nuestro país en Caracas. Decisión ratificada a solo días de que se concrete la asunción presidencial en Venezuela. Tomando en cuenta el fraude electoral que tuvo lugar en Venezuela, la negativa que ha tenido el gobierno venezolano a entregar las actas de la elección que se celebró en ese país y también la situación de derechos humanos existente en el país. Decisión valorada por la oposición venezolana, desde donde se destacó además la postura que ha mantenido el presidente Gabriel Boric ante los comicios realizados el pasado 28 de julio. El presidente Boric, de hecho creo que fue prácticamente el primero de denunciar el fraude el 28 de julio, ha tenido una posición muy firme en representación de todo el país. Es algo que agradecemos enormemente a los chilenos, porque como tú lo ves a lo largo de todo el espectro político, en el Congreso, las distintas instituciones se han manifestado de una forma tan firme, tan nítida. En nuestro país, tanto la derecha y la mayor parte de la izquierda se han puesto detrás de la postura de la moneda, aunque con ciertos matices. Nos parece sí un poco tardía. Esto debió haber sido un acto anterior, entendiendo ya la realidad de que la dictadura de Maduro no reconoce el resultado de las elecciones y además no ha sido posible relacionarnos con ellos. Necesitamos mantener vínculo, pero así no es fácil. Un acto que es bastante correcto de terminar la misión hasta que vuelva un régimen democrático, una situación de normalidad democrática en Venezuela y podamos nombrar una nueva autoridad. Chile volvió a tener embajador en Venezuela recién el 2023 bajo el mandato del presidente Boric, tras 5 años sin este tipo de autoridad en Caracas. El último embajador como tal fue Pedro Felipe Ramírez, bajo el mandato de Michelle Bachelet. Corresponde que el gobierno de Chile se pregunte a sí mismo qué quiere contribuir a lograr en Venezuela y con qué países aliados en forma pacífica, política, puede ayudar a lo que es la oposición democrática y pacífica de Venezuela a reconquistar la libertad y la democracia en ese país. Para algunos representantes de la comunidad venezolana en Chile, el camino se puede comenzar a pavimentar reconociendo a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Y creo que ya es la hora de que el presidente Boric reconozca a nuestro presidente electo, que es Edmundo González Urrutia. Según las actas que tenemos nosotros, que es el 84% de las actas, Edmundo González tiene 7,5 millones aproximado. Es el número que sacó Edmundo González contra 3,200,000 y algo que sacó Nicolás Maduro. Pero no son los únicos que consideran que Nicolás Maduro no debiese tener su tercer periodo al mando de Venezuela. El exministro Heraldo Muñoz coordinó la declaración de ex cancilleres latinoamericanos que rechazan el nuevo periodo del régimen madurista. Estamos emitiendo una declaración rechazando la nueva investidura de Nicolás Maduro ahora el 10 de enero. Por carecer de legitimidad democrática y del sustento mínimo de verificación electoral. Este viernes 10 de enero será un día clave en Venezuela, mientras Maduro insiste en que jurará para comenzar su nuevo periodo como presidente de la República. Los aliados de González confirman que volverá a su país a asumir como el nuevo mandatario electo.
El Ministerio de Hacienda informó que se recaudaron más de 1.000 millones de dólares con las medidas tributarias transitorias en línea con las proyecciones del gobierno. Pilar Gutiérrez nos muestra que, sin embargo, la repatriación de capitales logró solo el 15% de la meta estimada, motivando nuevas críticas de cómo se están justamente calculando los ingresos fiscales. 1.010 millones de dólares. Ese monto se recaudó con las medidas impositivas transitorias en 2024, una cifra total que va en línea con lo que proyectó la Dirección de Presupuesto. Sin embargo, al revisar cada una de las medidas, una estimación estuvo muy lejos de cumplirse. La repatriación de capitales logró menos de 92 millones de dólares, solo 15% de los 660 millones que estimó Hacienda. Resultó ser menos que esa cifra. En el caso del impuesto sustitutivo, y resultó ser casi 50% superior. Entonces, una cosa compensó a la otra. Lo que estamos recaudando en la práctica son 1.010 millones de dólares. Esta cifra total, que estuvo algo por encima de lo proyectado, considera la recaudación por 3 medidas tributarias: el impuesto sustitutivo sobre impuestos finales, o ISIF, orientado a empresas, también la repatriación de capitales y el término anticipado de juicios tributarios. Esta última medida logró los montos proyectados, pero las otras dos tuvieron resultados distintos. En cuanto al impuesto sustitutivo sobre impuestos finales, hasta el 31 de diciembre, 3.163 contribuyentes pagaron la cantidad indicada, lo cual significa un 134% del valor estimado financiero. Según explicaron entonces, la mayor recaudación por el ISIF logró compensar los menores montos por repatriación de capitales. Busca proponer a los distintos contribuyentes que acojan las ganancias que tengan pendientes de otra tributación final a un impuesto fijo del 12%. A pesar de que al sumar esta medida con las otras dos se logró el total estimado e incluso se superó, durante esta jornada algunos expertos mantuvieron las críticas a las estimaciones de la DIPRES. Me preocupa que hemos tenido sobreestimaciones en las recaudaciones de ingresos en forma bastante consistente. El caso de repatriación de capitales es una, pero también tenemos sobreestimaciones en la recaudación general. Cuando nosotros proyectamos ingresos en forma más optimista de lo que realmente termina siendo, estamos generando un mayor déficit. Respecto a este último punto, distintos especialistas ya habían advertido que con la declaración de activos en el exterior no se lograría lo que proyectaba el gobierno. Sin embargo, reconocen que es difícil hacer estimaciones certeras para este tipo de medidas. El tema del impuesto a la repatriación, la verdad que la probabilidad de tener una estimación estadísticamente sólida de eso es bajísima, lo que explica los movimientos de capitales, las decisiones de portafolio de los inversionistas. No es un permiso, no, y uno tiene que ser en general un poquito conservador con el potencial éxito de estas medidas, que en lo personal yo no lo hubiera hecho. En este sentido, aunque se recaudaron los montos totales proyectados, algo que también valoraron los expertos, sostuvieron que las diferencias entre estimaciones y los ingresos reales logrados sigue siendo un punto relevante a abordar. Lo importante, por supuesto, es reformar estructuralmente la forma en que se proyectan los ingresos tributarios del Estado. Y en ese sentido aplaudo la iniciativa de pedirle asesoría al Fondo Monetario Internacional. También aplaudo al Consejo Fiscal Autónomo nuevamente por haber emitido el día de ayer un informe en el cual adelantan varias medidas. De todas formas, los montos obtenidos a través de estas 3 medidas impositivas podrían ser algo superiores, ya que el proceso del ISIF sigue abierto hasta el 31 de enero. Recién en esa fecha se tendrá el balance final de la recaudación de estas disposiciones transitorias. Quizás lo han notado en la calle, en las playas y sobre todo en los centros comerciales. En las últimas semanas el flujo de turistas argentinos ha aumentado en nuestro país, impulsados por justamente el turismo, las vacaciones, pero también por los precios. Aseguran que encuentran productos hasta 3 veces más baratos que al otro lado de la cordillera. María Luisa Carrión con este tema. Todo esto fue compra de ayer, por ejemplo, para que te des una idea. O sea, venimos a comprar y nos vamos. Mucha ropa, maquillaje, accesorios. Tu mamá decía que se llevaban cosas para el colegio. ¿Qué viste? Y lapiceras, cuadernos. Me quiero matar. Es que aunque no todos estén muy contentos, lo cierto es que por estos días los turistas argentinos repletan los centros comerciales a lo largo del país. Argentina está carísimo y hoy nos conviene más a nosotros
por el tipo de cambio. Nos conviene muchísimo. En algún momento creo que fue al revés, pero hoy nos tocó a nosotros. Históricamente, los argentinos son los turistas que más llegan a Chile. Hasta noviembre de 2024 habían entrado más de 1.700.000 trasandinos, casi el 39% del total de viajeros extranjeros y casi un 66% más que en igual periodo de 2023. Los turistas argentinos tienen una permanencia promedio de 8,6 noches, con un gasto promedio diario individual de $63, generando un gasto promedio total individual de $544. Dentro de las actividades que más se realizan por turistas argentinos, según el perfil del turista extranjero que ingresa al país por vía aérea, son ir de compras, descanso, ocio. Y no hablamos de porcentajes menores, porque el ir de compras se ubica en el primer lugar dentro de las actividades, con un 65% de las menciones de los turistas argentinos. Por eso no es de extrañar que en las redes sociales abunden videos como estos. Para los argentinos los precios son increíbles, entre un 50 y un 70% más barato. Acá estamos haciendo día de shopping en Chile. No una, 2 cajas. Me volví loca. Los precios comparados con Argentina son abismales. ¿Cuánta es la diferencia, por ejemplo, entre un teléfono acá y allá? Y un 100%. La ropa es muy barata. Todo es más barato, en realidad. La comida no tanto en relación, pero la ropa es muy barata. Tener unas mejores vacaciones, gastan mucho menos que lo que se está gastando allá en Argentina. Está un poco alto el cambio. Porque no solo comprar zapatillas, vestuarios y artículos electrónicos puede ser hasta 3 veces más barato en nuestro país. También el combustible está más económico, lo que les permite turistear más mientras siguen comprando. Nosotros trajimos dólares a pesos chilenos. ¿Y eso es lo que más conviene? Sí, conviene mucho más de esa manera. Hay como tours que vienen colectivo para comprar cosas, sí, directamente. Un fenómeno que está pasando con esta depreciación del tipo de cambio nacional con respecto a otras mucho más competitivas, como puede estar siendo el caso de Argentina, que pueden optar a un dólar mucho más atractivo, que pueda rendir mucho más en nuestra economía. Lo que ha puesto en marcha el sector comercio y turismo en Chile. Tan solo en la región de Valparaíso se espera que crucen unos 200.000 argentinos durante enero, mucho más que en el primer mes de 2024, cuando lo hicieron unos 125.000. Ya vimos una llegada grande de argentinos el año pasado por el tour de compra. Primero fue la Semana Santa y después durante el año fue llegando bastantes argentinos. En diciembre tuvimos un 50% más que diciembre anterior. En el mes de diciembre tuvimos harto flujo de extranjeros argentinos que obviamente vinieron a aprovechar las grandes ofertas que teníamos, promociones, teníamos varias marcas con descuentos bien favorables, sobre el 30-40% inclusive. Esto es una buena noticia para el comercio establecido, para el empleo y en particular para los centros comerciales donde los veraneantes prefieren estos espacios. El único pero se da a los pasos fronterizos. En diciembre ingresaron a nuestro país 31.905 vehículos y más de 1.000 buses, lo que representa más de 20% de incremento al comparar 2023 con 2024. Y si bien no todos son argentinos, sí, muchos de ellos nos relatan las largas esperas. Nosotros hicimos 5 horas de aduana. Podría haber sido peor. Vinimos por Mendoza, 8 horas de espera. Muy lenta la fila. Tuvimos 10 horas en la aduana, súper lento, nos tardamos un montón. Tipo de cambio favorable, mayor cercanía con nuestras playas que con las suyas y precios más convenientes. Los 3 ingredientes que están haciendo que cada vez sea más frecuente encontrar estas patentes en territorio chileno. Preocupación ha generado en Estados Unidos el primer fallecido causa de gripe aviar en el país, una enfermedad que ha estado presente en Chile, pero solo ha afectado a animales. Esta semana, autoridades de salud van a sostener una reunión para conocer el monitoreo del virus en nuestro territorio. Cristian Soto nos cuenta más. Imágenes que marcaron el comienzo de la década, causadas por un virus cuyo origen está ligado a animales. Pero el COVID-19 no es la única enfermedad que podría ocasionar una pandemia. La gripe aviar ha levantado las alarmas por su incremento en contagios hacia humanos y, ahora, Estados Unidos registró su primer fallecido por este tipo de influenza. Se trata de un paciente de tercera edad del estado de Luisiana. Esta persona se infectó con una cepa de gripe que se contagió desde las aves silvestres a sus aves domésticas y luego a sí misma.
Y así, en cierto modo, el riesgo está bastante localizado, aunque parece estar creciendo en los Estados Unidos. Nuestra evaluación del riesgo para la población en general sigue siendo baja y continúa haciéndolo. Y ciertamente estamos recibiendo información de forma regular y periódica. La gripe aviar es un tipo de influenza no transmisible entre humanos que, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, ha causado la muerte de más de 300 millones de aves en todo el mundo desde octubre de 2021. Además, entre 2003 a 2024, la cepa AH5N1 contagió a 896 personas de 24 países con una preocupante mortalidad de 51,7%, un porcentaje que levanta la preocupación de las instituciones de salud en el mundo. Tiene una característica de que puede saltar y puede infectar a otros hospederos, que en este caso somos nosotros. Puede ir variando en el tiempo y eso permite que el virus pueda infectar a más hospederos y tenga la capacidad de generar enfermedad en ellos. Cuando logra infectar a seres humanos puede tener connotaciones graves. No en todos los casos, hay personas que lo toleran mejor que otras, hay algunas personas que tienen reacciones como una gripe cualquiera. Interrumpimos con la información del momento. En la PDI está hablando justamente de la situación de Pablo Muñoz, exprensista. Escuchamos. La situación del ciudadano Pablo Muñoz Hoffmann en la ciudad de La Paz, Bolivia, para que se iniciaran los trámites en materias de extradición, como nos pide Interpol Bolivia. Gracias, oficial. Entonces, ustedes reciben la alerta y ahí ustedes entregan los antecedentes a la justicia para tramitar la extradición. La Interpol Chile tiene una notificación roja que es difundida a nivel de distintos países y Bolivia estaba en conocimiento de esa difusión roja, pero son ellos los que nos informan que para el vecino país, para Bolivia, no se considera la difusión roja en su legislación como un mecanismo de detención. Hola, buenas tardes. Ian Giachetti, de Televisión Nacional. Preguntarle sobre un poco el contexto, porque según algunas declaraciones del canciller, él señala que quería volver a nuestro país para poder regularizar ciertos documentos, pero una vez en nuestro territorio, ¿él podría ser detenido? Nosotros tenemos que esperar a lo que disponga el 34 juzgado del crimen y en eso estamos en estos momentos, esperando las resoluciones judiciales que se está tramitando también con la Corte Suprema de Justicia. ¿Fue lo que cambió en 24 horas respecto a la postura del país vecino sobre la deportación o la expulsión de Muñoz Hoffmann ahora que se tiene que pedir este documento? Nosotros efectuamos todas las coordinaciones. Interpol Santiago efectuó todas las coordinaciones con Interpol Bolivia, con traspaso de información, con entrega de antecedentes, pero finalmente son ellos los que nos envían un comunicado oficial diciendo que no reconocen la difusión roja como un mecanismo de detención, como ya lo había planteado anteriormente. En el caso de confirmarse la extradición, ¿cómo se haría ese proceso? ¿Va a haber algún vuelo como en otras ocasiones? Tenemos que primero esperar a que eso ocurra y que se realice, que las disposiciones que tomen los tribunales de justicia, y yo ahí podría después comentarle en relación a ese tema puntual. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Consultarle, porque claro, acá hay un proceso de extradición que se solicitó al 34º juzgado, pero acá siquiera hay claridad hasta el momento de cuál es el paradero de esta persona, entendiendo que él ya no se encuentra en calidad de detenido. Nosotros no tenemos información de los movimientos que tiene el señor Muñoz Hoffmann en Bolivia. ¿Pero eso forma parte también de la comunicación que ustedes sostienen con la policía boliviana? Nosotros en todo momento tuvimos una comunicación fluida con Interpol La Paz, hasta como le dije que el comunicado que nos envían diciendo que ellos no reconocen esta difusión roja. Según trascendidos de prensa, el 2022 el abogado de Muñoz Hoffmann pidió un recurso de amparo para sacar la fotografía de él como una de las personas más buscadas en el sitio de la PDI y en ese proceso la PDI retira la fotografía porque no tendría órdenes vigentes de aprehensión.
¿En qué calidad él estaría hoy si entra al país Muñoz Hoffmann? Tenemos que esperar lo que los antecedentes del 34 juzgado del crimen nos remita, pero como les planteé anteriormente, la PDI el día de ayer emitió un comunicado en relación a la situación judicial del señor Muñoz Hoffmann. ¿Cuál es la comunicación ahora que ustedes mantienen entonces con las policías de Bolivia para poder gestionar esto? Seguimos en comunicación, volvemos a recabar información en relación a algunos antecedentes que nos parecían que faltaban en la comunicación oficial que nos da Interpol y tenemos toda la disposición, les vuelvo a reiterar, todo el trabajo desarrollado por Interpol Santiago se ha gestado para que exista una comunicación fluida, para que ellos tengan acceso a la información que nosotros le podemos proporcionar, pero en un momento esa comunicación se pierde cuando nosotros nos entregan el comunicado a las 18 horas. Pero hemos seguido mandándoles información de todas maneras a La Paz, Bolivia. Según el canciller Van Claveren, de todas maneras, él dijo que se acercó a pedir un salvoconducto en Bolivia. ¿La policía de allá les explicó a ustedes la razón de él para pedir este salvoconducto? No tenemos esa información, no nos entregaron esos antecedentes. Escuchamos entonces a la jefa de la cooperación internacional de la PDI, que da cuenta básicamente de que se realiza esta alerta roja. Estamos hablando de Pablo Muñoz Hoffmann, exfrentista, que está involucrado por el crimen de la planificación del crimen de Jaime Guzmán, ocurrió en Democracia, además por un asalto, por asesinato de un carabinero, por un toma de rehenes, por un asalto, en fin. Hay varios hechos delictuales por los cuales él fue condenado, se levanta esta alerta roja. Recuerden que él se fuga de la cárcel en esta llamada la fuga del siglo, en 1996, en un helicóptero, en un canasto, ¿no? Y se realiza la alerta roja, pero lo que explica la jefa de cooperación internacional de la PDI es que Bolivia lo que les responde es que en su legislación la alerta roja no está reconocida como una validación de retención o detención de una persona y por lo tanto a lo que está esperando la PDI y el proceso que viene ahora desde tribunales nacionales es que se eche a andar todo el proceso de extradición y ella, son sus palabras de la jefa de la cooperación internacional de la PDI, dice: se pierde la comunicación en el momento en que nos dicen en nuestra legislación alerta roja vía Interpol no está reconocida para detener o retener a una persona. Nueve de la noche con 38 minutos. Vamos a revisar junto a Alicia Contreras, la editora internacional de CNN Chile, las informaciones del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Nos vamos rápidamente a Venezuela, donde estamos pendientes a lo que está ocurriendo en el país, porque este viernes va a ser la investidura presidencial, donde Nicolás Maduro y también Edmundo González, ambos aseguran que van a asumir como presidentes de Venezuela. El chavismo reforzó la presencia militar y policial en Caracas, en todo el país, pero especialmente en Caracas, y desplegaron 1.200 uniformados extras. Hoy, Nicolás Maduro dijo que va a ser él quien va a asumir el próximo viernes. Escuchemos. El 10 de enero del primer año del mandato, el candidato presidencial electo y proclamado por las autoridades electorales debe juramentarse ante la Asamblea Nacional. Y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela, la juramentación del 10 de enero próximo 2025, en paz, en unión nacional, junto al pueblo. No habrá fascismo, no habrá imperialismo que lo pueda detener. Venezuela tiene su destino escrito y marcado. Y aquí habrá paz, estabilidad, democracia y pueblo en la calle. Ya, como 4 pueblos se pasó, porque democracia, o sea, paz, estabilidad puede que sí, digamos, si en las dictaduras hay estabilidad. Edmundo González, por su parte, sigue por su gira por Latinoamérica, va camino a Panamá. El jueves va a estar en República Dominicana para juntar apoyos previos al viernes. Él dice que va a llegar a Venezuela a pesar de que hay una orden de detención en su contra y $100.000 se ofrecen como recompensa por cualquier dato de su paradero. Hoy Edmundo González denunció que su yerno fue detenido en Caracas, mientras que María Corina Machado dijo que la casa de su mamá en Venezuela está siendo rodeada por agentes
emergentes. La mamá de María Corina Machado tiene 84 años y está enferma. También denunció que le cortaron la luz en su casa. Hoy María Corina Machado tuvo una conferencia de prensa con distintos medios. CNN Chile estuvo presente y se le preguntó si es que tienen información respecto de qué va a hacer las Fuerzas Armadas el próximo viernes. Esto respondió. Policías y soldados que en este momento están enviando mensajes y están tomando decisiones. Yo creo que lo más importante, Manuel, es que en todos los hogares de la familia militar y de las policías en Venezuela, en este momento, están los hijos, sus parejas, sus padres, sus hermanos, invitándolos a ser parte de esto. Y cada quien tomando una decisión. Si quiere ser un tirano que reprime o un héroe que defiende a su pueblo. Esa es la decisión. Y nosotros lo que estamos diciéndoles es: aquí estamos. Todo el que se sume a esta causa se salva del futuro que le espera por la justicia a esta tiranía. Esta es su gran oportunidad. Este jueves la oposición también convocó a manifestaciones para las 10 de la mañana, donde María Corina Machado dijo que ella va a asistir y va a salir de la clandestinidad. Pese a las amenazas contra su seguridad, dijo que va a estar presente en estas manifestaciones. Completamente tenso está el ambiente en Venezuela. Y nos vamos ahora a Estados Unidos, porque Donald Trump hizo una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, previo también a su investidura. El 20 de enero él va a asumir como presidente de los Estados Unidos y habló respecto de Groenlandia y del Canal de Panamá. Y ojo, no descartó usar presiones militares o económicas para adquirir el control tanto de esta isla Groenlandia como del Canal de Panamá. Escuchemos lo que dijo. Your references to Greenland and the Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. Groenlandia específicamente, es una ubicación estratégica de esta isla que tiene la soberanía Dinamarca y es por eso que le interesa este territorio, lo había dicho antes, mientras que del Canal de Panamá ha dicho que las tarifas que se le cobran a los barcos estadounidenses son muy altas. Precisamente hoy día el hijo de Donald Trump Jr., viajó a Groenlandia, dijo como turista, pero estuvo en la zona, aterrizó en esta isla. Desde Dinamarca dicen que solo quienes habitan esta isla pueden decidir sobre su futuro y que Groenlandia no está a la venta. Nos vamos ahora al Tíbet porque ocurrió este terremoto, 6,8 según las autoridades chinas, 7,1 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ya van 126 muertos y centenares de heridos. 3.000 casas quedaron dañadas. ¿Qué pasó? Laura Soto nos explica. Varias cámaras de seguridad muestran el momento en que un terremoto azotó a la región del Tíbet. 7,1 grados de magnitud según el Servicio Geológico de Estados Unidos, 6,8 según las autoridades chinas. Lo cierto es que el impacto ha sido tal que más de 120 personas han fallecido y más de 180 resultaron heridas. Es el sexto gran terremoto que se produce en la región en los últimos 100 años. Ocurrió alrededor de las 9:05 de la mañana, bastante cerca de la frontera india, en un lugar llamado Tingri. El sismo se registró en el condado de Tingri, una zona rural remota conocida por ser la entrada norte al monte Everest. Esta mañana estaba en el Everest, en mi campamento a 5.700 metros y mi carpa comenzó a temblar intensamente. Así que me desperté, miré hacia afuera y vi muchas avalanchas, seracs derrumbándose, grandes trozos de glaciar como explotando y una onda de presión golpeando mi carpa, causando algunos daños. El terremoto también causó daños en Shigatse, una de las ciudades más sagradas del budismo tibetano. Su epicentro se registró a tan solo 10 kilómetros de profundidad, lo que explica su intensidad. Así también se sintió en el norte de India, Bután y Nepal.
Estaba durmiendo en ese momento. La cama temblaba y pensé que mi hijo la estaba moviendo. No presté mucha atención, pero el temblor de la ventana me hizo comprender que se trataba de un terremoto. Entonces llamé a toda prisa a mi hijo, evacué la casa y salí a campo abierto. Todavía tiemblo de miedo y estoy en estado de shock. Según informa la agencia Xinhua, la región ha desplegado a más de 12.000 rescatistas en la zona del terremoto. Las autoridades centrales del país también han enviado 22.000 artículos de socorro de distinto tipo. Así, los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan en una zona con una altitud media de más de 4.000 metros y con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Mónica, y vamos a terminar rápidamente en Francia porque hoy murió Jean-Marie Le Pen, esta figura histórica de la extrema derecha, padre de Marine Le Pen, el diablo de la República, así le apodaban por sus distintas declaraciones. Xenófobas, machistas, en fin. Exacto, negacionistas, antisemitas, y hoy muere a los 96 años su hija, entonces sigue al frente de Agrupación Nacional, el partido que de todas formas ella lo expulsó de este partido para reinventarlo. No se hablaron durante mucho tiempo, pero en el último tiempo sí tuvieron una cercanía. Ya. Con esta noticia entonces cerramos el comentario internacional. Nos vamos a la pausa y al regreso va a estar Rodrigo Herrera aquí en CNN Prime con todo el deporte. Martes 7 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.